encuesta de lo que vamos a avanzar hoy y de lo que se ha avanzado la anterior clase. En la anterior clase hemos visto lo que son JCPs con conexión JDBC y el día de hoy vamos a ver los métodos CRUD, que sería la creación, la lectura, la modificación y la eliminación. ¿Ya? La anterior vimos que un JCP es el acrónimo de Java Server Page y en ese JCP puede contener lo que son HTML, JavaScript o Java. También hemos visto que podemos nosotros tener dentro de los JCP dos tipos de elementos. Los elementos estáticos, que no van a realizar ningún cambio, que es el HTML, los elementos dinámicos, que van a ser interpretados por el contenedor y van a tener un cambio, una ejecución, y ese cambio se va a mostrar dentro del navegador. Después hemos visto dentro de estos elementos dinámicos que tenemos a las directivas, tenemos los scripting y dentro de los scripting vamos a tener las declaraciones de variables, los scriptlets para colocar código Java, vamos a tener las expresiones para llamar a un método, después para colocar comentarios. Las acciones que nos van a permitir llamar a una determinada clase utilizando el useBean. Esa es la acción que vamos a utilizar, donde tenemos nosotros un ID que va a ser el identificador con el cual nosotros vamos a poder llamar, en todo lugar lo vamos a utilizar, el nombre de la clase y el scope que va a ser el ámbito. Después tenemos la conexión JDBC, que es la que nos va a permitir enlazarnos a nuestro gestor de base de datos, ¿no? Va a permitir que la aplicación se enlace con la base de datos. Este API, que es el JDBC, tiene que establecer primero la conexión con la base de datos. Para eso tenemos que nosotros enviarles los siguientes parámetros, ¿no? La conexión va a tener el driver, que va a ser específico para el gestor de base de datos con el que se quiere trabajar. Después, el siguiente paso, hay que establecer la conexión. Para la conexión, le vamos a mandar 3 datos. La URL de la base de datos, le pasamos el usuario de la base de datos y vamos a pasar el password de la base de datos, ¿no? Entonces, para conectarnos, necesitamos cargar el driver y pasar esos 3 datos para la conexión. Después hemos visto que al momento de realizar la conexión, nos vamos a crear un objeto connection. Y para poderle pasar la consulta, tenemos dos tipos de objetos. Puede ser Prepared State Main, que es una consulta precompilada, o el State Main, que es estático, ¿no? Que no va a cambiar. Y entre estos dos nos van a devolver, ¿no?, un result set. Ahora depende, ¿no?, de nuestra sentencia SQL. El que es más eficiente, dijimos que es el Prepared State Main, porque este objeto ya está precompilado y también nos va a permitir introducir cualquier cantidad de parámetros. Nos voy a tener aquí nuestro Prepared State Main, donde yo le voy a pasar la consulta y esta consulta requiere un parámetro y le estoy diciendo que ese parámetro va a ser de tipo entero. Y aquí le voy a pasar el código de rol para la consulta. Después nos hemos ido a ver los tipos de ejecuciones de consulta que podemos tener. Si tenemos una sentencia SQL que es un listado, un select, o puede ser también una búsqueda, que va a ser un select, tenemos que nosotros ejecutar a través del método execute query.
Ese es el método que nos va a permitir realizar nuestro select, ¿ya? Execute query, ¿no? Ejecutar la consulta. Cuando yo utilizo este método, lo que me va a devolver va a ser un result set. Y ese objeto de tipo result set hay que procesarlo para poder mostrar los datos al usuario. Si nos devuelve un solo resultado, como en este caso del ejemplo, decimos resultado.next y mostramos los campos que contiene esa tabla. Pero si el select me devuelve más de un registro, entonces tenemos que tener un ciclo while, ¿no? Ya no va a ser un if, va a ser un ciclo while. Y ese me va a permitir ir recorriendo cada uno de nuestros registros. Ahora, en caso de que la sentencia SQL fuera para realizar una modificación, eso quiere decir, puedo realizar un insert, un update o un delete, tengo que utilizar nuestro execute update, ¿ya? Este execute update lo que me va a permitir es realizar una modificación en el gestor de base de datos. Cuando yo utilizo este método, pues me va a devolver este método un valor entero. Y en ese valor me va a devolver el número de tuplas, el número de registros que han sido afectados en el gestor de base de datos. Ahora, en el primer caso, ¿no? Que es un select, nuestra consulta, nos va a devolver un objeto de tipo resultSet. Entonces, este objeto de resultSet va a contener todos los registros que han sido devueltos de la consulta SQL. ¿Ya? En este caso, en este ejemplo, ya tenemos aquí, estamos haciendo un select de toda la tabla rol. Por lo tanto, me va a devolver más de un registro. Y como me va a devolver más de un registro, yo utilizo un ciclo while. Ese ciclo while me va a ir mostrando cada uno de los registros. Vamos a ver aquí un poquito. Va a ir a la primera posición. Este objeto resultado me va a mostrar el código de rol, el nombre de rol. Vuelve a subir al ciclo. Hace next. Va a la siguiente posición y me va a mostrar también el código de rol y el nombre de rol. Vuelve a subir al ciclo. Hacemos next. Va a ir a la siguiente posición y me va a mostrar el código de rol y el nombre de rol. Ya ha terminado y se sale de ese ciclo, ¿no? Después, ahora veremos lo que continúa, que son los métodos CRUDs. Vamos a iniciar con el registro de una tupla. Cuando yo quiero agregar datos a mi gestor, el usuario va a tener una página JCP, que en este caso yo estoy mostrando aquí, registrar rol. Esa página JCP me va a mostrar un formulario. Yo voy a mostrar un formulario en el cual se tienen que introducir datos. Yo me comunico mediante el objeto request con la aplicación. Y le voy a pasar mediante este objeto request los parámetros y también puedo pasarle atributos. En este caso voy a pasarle lo que tiene este campo de texto. Una vez que le he pasado, va a ir al bin. Este Java bin de nosotros se llama role bin. Ese role bin va a tener nosotros una consulta que va a ser un insert. Y voy a mandarle el valor como un parámetro de entrada. Ese parámetro, ahora aquí, ¿no? Tengo que utilizar un statement o un prepared statement. Dijimos que el prepared statement es más óptimo que el statement. Y también, ¿no? Que tiene una ventaja, que es la de poder aceptar parámetros, varios parámetros.
Entonces voy a mandarle mediante un prepared state main la consulta y le voy a pasar el primer parámetro que va a ser esto, el campo de texto. Una vez que le he pasado aquí, voy a hacer un execute update porque voy a modificar el estado de mi base de datos. ¿Ya? Una vez que yo hago la ejecución de la consulta, un execute update, él me va a devolver, dice, un número entero, que va a ser el número de tuplas que han sido modificados. En este caso me va a devolver 1 porque he insertado un registro. Una vez que yo realice este proceso a través de nuestro JDBC, que es el que me permite realizar ese proceso, voy a almacenar en la base de datos el registro. Esta base de datos me va a devolver el número de tuplas afectados, ¿no? ¿Y qué voy a hacer yo? Le voy a devolver mediante el objeto response, que es mi objeto por el cual yo envío al usuario. En este caso vamos a enviarle un mensaje que me va a decir registro realizado con éxito. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso que realizamos, que seguimos para poder registrar una tupla. Vámonos al siguiente proceso. Para listar. Igual voy a tener un usuario que va a realizar clic en un enlace, ¿no? En este caso, le voy a enviar también el objeto request, solo que no va a tener en este caso ningún parámetro, ningún atributo. Pero sigo enviándole el objeto request, ¿ya? Voy a tener un Java Bean que va a ser role bean. Dentro de este bean yo voy a tener mi consulta que es un select, ¿no? Y me conecto a través del JDBC. La aplicación se va a conectar a través del JDBC con el gestor de base de datos. Analizaremos nuestra consulta. Como es un select, no tengo ningún parámetro. Voy a utilizar un objeto stateMain, ¿no? Y aquí estoy utilizando ese objeto stateMain. Una vez que yo le mando la consulta, me va a devolver él un objeto de tipo resultSet, ¿ya? Aquí voy a hacer execute query, ¿no? Ese sería mi método de ejecución, porque estoy haciendo una selección. Si yo realizo una modificación, execute update, ¿ya? Puedo realizar un registro, una modificación, una eliminación, execute update. Si es un select para realizar un listado o una búsqueda, execute query. Me devuelve este resultado y una vez que me devuelve el resultado, yo voy a mostrar mediante un navegador, mediante el objeto response, nuestra tablita donde va a estar los roles. ¿Ya? Entonces, ese sería mi listado. Vámonos a la siguiente operación, que va a ser la modificación. En la modificación, un usuario lo que va a hacer es seleccionar cuál de estos registros quiere modificar. Me va a decir aquí clic en modificar. ¿Qué hace esta modificación? Pues va a enviar mediante el objeto request un parámetro. ¿Qué va a ser este parámetro? Va a ser el código, el PK, del registro que yo quiero modificar. Cuando yo le paso ese código, el PK, internamente va a llegar a rollBean, que es nuestro bean, y va a realizar una búsqueda, ¿no? Va a hacer un update. ¿De qué le voy a decir? Voy a hacer un update de la tabla roll y voy a pasar aquí dos parámetros porque puedo modificar el nombre de rol, que es este, y where para realizar cuál PK, ¿no? Voy a realizar ahí cuál de ellos voy a modificar, ¿ya? Pues me tiene que pasar al realizar clic en el botón modificar la llave primaria. Y con eso me va a capturar el dato que yo quiero modificar. Una vez que yo realice la consulta,
Aquí estoy haciendo una modificación en la base de datos. Así que se va a conectar a través del JDBC con el gestor de base de datos. Y voy a utilizar yo aquí un, eh, un prepared state ¿no? Que es nuestro objeto, porque tengo que pasarle dos parámetros. Y aquí le voy a decir, el primer parámetro va a ser el rol, por si quiere modificar el nombre. Y el segundo parámetro va a ser la llave primaria, para que me indique de cuál de los registros quiere modificar ese nombre. Y voy a realizar un execute update. Cuando yo realizo esa ejecución, pues me va a devolver un número de registros afectados. Y yo, a través del response, le voy a mostrar al usuario un mensaje, ¿no? Que me va a decir modificación correcta. Vámonos a nuestro último, eh, a nuestro último operación, ¿no? Que va a ser eliminar un registro. Igual, el usuario va a realizar clic en enlace eliminar. Y esto me va a capturar el PK, que va a ser qué registro quiere eliminar. Una vez que yo le pase a través del objeto request el PK, que es la llave primaria del cual yo quiero eliminar, va a ir al bin, que es role bin. Aquí voy a hacer un delete de la tabla role y le voy a dar una condición que va a ser la llave, ¿no? El PK. Ese me va a indicar cuál de los registros voy a eliminar. La aplicación se va a conectar a través del JDBC con nuestro gestor de base de datos. Le voy a pasar un prepared state ya que es mi objeto precompilado, ¿no? Le tengo que pasar un parámetro. Le paso el parámetro de tipo entero. Y aquí voy a utilizar el método execute update, porque estoy modificando el estado de la base de datos. ¿Y qué me devuelve al realizar un execute update? Me va a devolver el número de registros afectados. En este caso va a ser un registro, ¿no? Y aquí estoy preguntando, ¿el número de registros es igual a 1? Si es igual a 1, pues me va a mostrar un mensaje. Y si no, me va a decir que ha existido algún error, ¿no? Ahora, ¿a través de qué yo voy a enviar ese mensaje? A través del objeto response. Y voy a mostrar al usuario al final un mensaje que me diga registro eliminado correctamente. Esas serían nuestras 4 operaciones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Registrar, listar, modificar y eliminar. Hasta aquí hemos terminado el repaso de todo este tiempo que hemos avanzado, las 4 operaciones más las otras, ¿no? Cosas adicionales. De aquí ya sería nuestro nuevo contenido para realizar búsquedas, registros con llaves foráneas, etc. Pero nos iremos a ver cómo está la parte de los conceptos. Para esto les he pedido que me vayan ustedes abriendo su Kahoot, por favor, ¿ya? Entonces, ese Kahoot me van a abrir y enseguida yo les voy a mostrar el código. Y tienen ahí en la aplicación del Kahoot donde dice insertar PIN. Entonces, ahí me van a realizar la inserción del PIN que les voy a pasar.